Bueno, y es inevitable hacer la referencia, ¿no?, desde lo económico, y de manera muy acertada, Alejandro Berkovich, que está aquí con nosotros, le agradecemos, bueno, establecía recién, ¿no?, y nos decía, este es el nexo entre las tasas de interés, lo que sucede con el aparato productivo. Bueno, Murúa ahí un poco le bajaba el tono, pero tiene que ver con esto concretamente. A nadie le conviene hoy tener funcionando una empresa. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? Gracias, Dani. La verdad, gracias por el espacio, y sí, no puede ser más conexa una cosa con la otra. Las pymes y las medianas empresas como este laboratorio se financian habitualmente en el mercado con descuento de cheques, con adelanto de cuenta corriente, con préstamos para capital de trabajo. Esos préstamos hoy para las pymes son directamente inaccesibles. Hagan este intento, ustedes en su casa y ustedes también cuando puedan. Vayan a un lugar, a un comercio de cualquier bien durable. Puede ser un accesorio para el auto, puede ser un electrodoméstico, puede ser un mueble, y pídanle pagar en cuotas. Claro. Pídanle pagar en cuotas. Sí, es imposible. O lo pagas al contado, o en todo caso, con algún banco, 3 cuotas. Creo que algún banco todavía tiene la posibilidad. Los que tienen convenios viejos, claro, convenios que todavía no vencieron. Sí. Yo ayer en 5 negocios diferentes les pregunté esto y me dijeron, pero para que te vendan cuotas te tengo que cobrar el doble. Te tengo que cobrar el triple por lo que están las tasas de interés. Mira, Ale, le pasó a un familiar mío en la zona sur, necesitaba comprar canillas para el baño y tuvo que recorrerse 10 comercios porque ninguno le quiso cobrar con tarjeta. Es así, es lo que pasa cuando las tasas de interés ahogan la economía real para intentar salvar la economía financiera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el plan que se puso en marcha la semana pasada, para el que no está tan en tema? El Banco Central está secando de pesos la plaza, está apelando a un nuevo instrumento monetario que se llama LELIQ. Así como antes eran las LEVAC, y las LEVAC se rescataron emitiendo letes, ahora el Banco Central está emitiendo LELIQs, que es otro instrumento financiero, otro bono, por el cual ya hay emitidos en poder de los bancos 473.000 millones de pesos. Esto quiere decir que si la bomba de tiempo de las LEVACs era de 1 billón de pesos en su momento, y eso es lo que el Fondo Monetario dijo, desactívenlo porque no pueden seguir pagando esas tasas de interés, van a frenar la economía y van a generar un problema, y generó en parte la corrida bancaria, cambiaria, y que después se empezó a hacer bancaria. Bueno, ahora se está incubando la próxima bomba. No lo digo yo, lo dijo Carlos Melconian la semana pasada. Dijo, por ahí estamos alimentando al primo del monstruito. Si era el monstruo de las LEVAC, estamos alimentando al monstruito primo de aquel monstruo. Bueno, esa es la estrategia por la cual el Banco Central empezó a frenar el dólar. Lo que parecía incontenible cuando le echaron a Luis Caputo y el dólar llegó a 42 pesos, el Banco Central lo intentó contener con esta estrategia. Es una estrategia, es como... es muy difícil el paralelismo, pero es como si a uno le doliera un dedo y se cortara la mano. Claro, para que no te duela menos. Pero, bueno, no solamente lo decía Melconian, lo decía Arnaldo Bocco, hablamos con él ayer, Piñanelli también, Wall Street Journal, cuando habla de la receta a aplicar en la República Argentina, habla de una receta que no es la adecuada, no es la que nos va a llevar a buen puerto, digamos. Pero la respuesta ante esto, que vos estás explicando muy bien, Ale, del gobierno, es que los bancos no se dolarizan y tampoco los inversores privados, ¿no? Cuando uno les habla de las LELIQ en vez de las LEVAC, más allá de los plazos, la diferencia que hay de plazos, de las LEVAC eran a un mes, las LELIQ una semana. Sí. Digo, pero técnicamente lo que explican ellos es no es lo mismo. ¿Por qué? Por esto. ¿Qué significa que los bancos no se dolarizan? ¿Cuál te parece una explicación válida? Es más grave. Lo que dice el gobierno no es problema de LELIQ porque no la pueden comprar ni Doña Rosa ni los fondos de inversión extranjeros, claro, solo los bancos locales. Entonces, si hay algún problema, le cambian las reglas a los bancos locales, porque el Banco Central es el que pone las reglas, y le aumentan los encajes para que tengan que movilizar más plata. ¿Es ilegal, Ale? ¿Esto lo que está haciendo eso el gobierno? Es todo completamente legal. Lo que es bastante ineficaz, porque la tasa que pagan estos nuevos bonos, las LELIQ, es el doble prácticamente de la tasa que pagaba Sturzenegger por las LEVAC. Hoy por primera vez la mantuvieron estable en 74%, pero todos los días previos, ayer, el viernes, el jueves, el miércoles, todos los días subió la tasa, de a poquito, de a puntitos, pero subió arriba del 70%. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el Banco Central le paga 70% a los bancos anual, ¿por qué le van a prestar a una pyme, que es mucho más riesgoso prestar a una pyme como este laboratorio, a menos del 70%? Le prestan al 100%. Le prestan al 120, y eso es lo que hace que la economía se frene como coletazo del intento de frenar el dólar. El dólar igual lo consiguieron frenar,
no lo consiguieron bajar, pero sí por lo menos meter adentro de esa banda que el gobierno fijó entre 34 y 44 pesos. Hoy cerró a 38,35, bajó otros 30 y pico de centavos respecto a ayer. Ayer también había bajado 30 centavos, el viernes también había bajado un poco más. Algunos dicen hasta el presupuesto. ¿Vos creés que esto es así, que la intención es mantenerlo así hasta No, creo que va a ser hasta que el mercado defina que hay alguna situación insostenible o de riesgo y se genere otra estampida que obligue al Banco Central o a subir las tasas arriba del 100% o a dejar correr el dólar de vuelta, que es lo que quiere el Fondo Monetario. La verdad, esta clase de remedio tan drástico era aplicable para bajar el dólar a 35 y evitar el golpe inflacionario, pero no lo están logrando. Lo que hicieron fue simplemente volver a la situación previa a esa última semana de Caputo, en la cual el dólar había llegado de 38 a 42. Acordate, Dani, que se había estacionado más o menos en 38, sí, que es el valor que volvió a tener hoy, solo que con una super tasa que ahoga la economía y que genera situaciones como la de este laboratorio. No quiero irme de las LELIC porque hay un vencimiento del EVA que entiendo la semana próxima. ¿Qué puede pasar? No, ya el Fondo Monetario se ocupó de que eso no represente un riesgo, y además la devaluación también se ocupó de que eso no represente un riesgo, porque lo que antes era una deuda en dólares descomunal bajó a la mitad en dólares. Entonces nos estamos endeudando a 2 años o a 5 años, como en el caso del fondo, en dólares para pagar lo que era deuda en pesos a 120 días o a 180 días. Ese es el problema, es un problema más estructural que el martes que viene, pero de vuelta, tiene que ver con lo que está pasando en la economía real y tiene que ver también con lo que está pasando con el gas, que es lo que todo el mundo tiene a flor de labio. Ya en minutos tocamos el tema del gas, pero ¿qué significa este nuevo informe del Fondo Monetario? Cambió las previsiones sobre Argentina, están hablando de una contracción del 2,6%. Pasaron cosas, ¿no? El Fondo Monetario también lo dice. Le pifia al Fondo Monetario por 5 puntos respecto de lo que preveía hace menos de un año. Se dan cuenta, ¿no?, que estamos hablando de gente que gana miles de dólares por mes, que tiene vidas de embajador, que todos trabajan ahí en la calle 19 en Washington. Que toma decisiones por países enteros, y que le pifian de una manera tan grosera que el año pasado, antes de esta época del año pasado, preveían que Argentina este año iba a crecer 2,5 y ahora dicen que va a caer 2,6. O sea, punta a punta le pifian por más de 5 Y que se va a puntos. extender la recesión, ¿no? También. Que el año que viene también vamos a caer, cosa que hasta ahora venía negando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y que niega el presupuesto. El presupuesto dice que vamos a volver a crecer, el fondo dice que no. Y claro, lo del gas tiene que ver con eso. Esta noche en Brotes Verdes nos vamos a dedicar a eso. Nos vamos a dedicar a quién definió esta insólita compensación para las grandes petroleras que vamos a tener que pagar todos nosotros por el gas que ya consumimos en un tiempo ya pretérito, facturado y pagado a todos los 8 millones de usuarios. Dijo que con Macri no lo habló en la conferencia. No sé si lo escuchaste. Sí, claro, es que no solo dio la conferencia, le dio que yo haya escuchado 3 entrevistas a una radio oficialista de un poderoso grupo empresario, 3 entrevistas desde el sábado, lunes y martes. Está tratando de explicar lo inexplicable porque hay una lluvia de amparos que pone en peligro la aplicación de este tarifazo, precisamente porque es insólito y es muy difícil de vender a una sociedad que ya está escaldada por las tarifas. ¿Rebelión fiscal, Ale? Bueno, es que es lo que empezó a llamar un grupo de intendentes, no solo del peronismo. Hay intendentes que se le llega la situación de la gente que no puede pagar las tarifas y que encima viene y le dice, ahora tenemos que pagar una compensación a las petroleras por la devaluación. ¿Y a mí qué me compensa por la devaluación, por lo que ocurrió hasta ahora con los precios y lo que no ocurrió con mi salario? Bueno, esta noche te vamos a contar a las 22 en Brotes Verdes quién, dónde y cómo definió esa compensación para las petroleras. Y también vamos a... Nos dejás con intriga, Sí, bueno, y también vamos a profundizar un poco en la relación entre estos funcionarios. Y a Iguacel hay un montón de gente que no lo conocía, que lo conoció ahora, ¿no? Bueno, te tiro un inicio, una punta del ovillo. Iguacel trabajó 10 años en una petrolera importantísima de capital nacional que pertenece a una de las 10 familias más ricas del país.
Bueno, más de lo mismo, digo más de lo mismo, como tantos otros casos, ¿no? Donde las relaciones con las empresas, relaciones residuales, no sé si vale decir residuales, porque después de tantos años, bueno, además, pero digo, después de tantos años en una empresa, ¿cuántos de los funcionarios han dejado de ser parte y de tener vínculo, o lo siguen teniendo, bueno, a través de estas decisiones? Un tipo como Iguacel fue 10 años ejecutivo de una poderosa petrolera, llegó a vicepresidente de esa petrolera, y ahora hace 4 meses que es ministro. ¿En qué cargo se siente más representado? ¿O a quién responde más? ¿El que ocupó durante 10 años o el que ocupó durante 4 meses? La verdad, la diferencia era esperable ya el año pasado y hubo discusiones, hubo funcionarios también, lo vamos a contar hoy en exclusiva acá, hubo funcionarios que le advirtieron a Juan José Aranguren, antes de que lo echara Macri, de que esto que está pasando ahora podía pasar en caso de que hubiera una mega devaluación. Macri dijo, háganlo igual, porque no va a haber ninguna devaluación. Ale, ¿no era este gobierno que decía en la campaña, cuando no era en gobierno, que la Argentina iba camino a ser Venezuela? Y hoy estamos con Venezuela disputando el puesto por la inflación, ¿no? No solo con Venezuela, con Sudán y con un par de países más en los cuales me imagino el gobierno no se debe sentir muy reflejado. La inflación todavía no termina de acusar el traslado del dólar, y esto es lo que va a terminar de pasar en octubre. Yo, por lo que puedo hablar con funcionarios del gobierno, off the record, les cuesta mucho venir acá o dar entrevistas a periodistas críticos, pero en lo que hablan off the record, dicen que noviembre y diciembre todavía no van a ser meses de una inflación en torno al 3% mensual. Si no se reabren las paritarias urgentes, vamos a tener unas fiestas realmente flacas. Gracias, Ale, muchísimas gracias. Hoy a la noche Brotes Verdes, no se lo pierdan, porque va a estar muy interesante. Bueno, siempre lo vemos. Gracias. Gracias. Nos vamos.